Hola, estamos en el mundo ahora de France 24. Vamos a actualizar los titulares. La crisis con los europeos y la imposición de la Junta de Paz para Gaza marcan el primer aniversario del regreso de Donald Trump al despacho Oval. El presidente mantiene una aprobación del 40%, mientras en Minnesota se evidencia la oposición a la violencia del ICE. En el marco de la creciente tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron denunció en el foro de Davos la guerra arancelaria de Washington y defendió la soberanía europea. En Francia, en el interno, el primer ministro recurre al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de al menos una parte de los presupuestos del Estado sin votación en la Asamblea Nacional. Sébastien Lecornu había prometido que no llegaría a tomar esta medida, que acabó con sus dos predecesores. Les cuento que en nuestra crónica diaria En Contexto revisaremos el rol de Estados Unidos en este foro económico de Davos, porque varios analistas describen esta como la última oportunidad de salvar el viejo orden mundial ante las amenazas de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y endurecer todavía más su paquete arancelario. Enseguida tendremos la respuesta con nuestra compañera Elmari Ángulo. Empezamos precisamente en Estados Unidos porque Donald Trump, como decíamos, cumple un año de su segundo mandato. Un periodo marcado por su personal, por decirlo así, forma de hacer política, con contundentes publicaciones en su red social Truth Social, con intervenciones de fuerza militar y con amenazas arancelarias para perseguir sus intereses. Bien, a continuación repasamos algunos de los momentos más destacados. Nuestra edad de oro apenas está empezando. El 20 de enero de 2025, Donald Trump, de vuelta a la Casa Blanca, prometió una edad de oro para Estados Unidos. Proyectó la expansión hacia Canadá y prometió de fomentar la paz. Así, el presidente impuso su estilo. Retiró a Estados Unidos de los principales organismos internacionales como la OMS y la UNESCO. Tomó el mando en el conflicto entre Israel y Hamas, intentando imponer su visión, la llamada Riviera de Medio Oriente, con un video generado por inteligencia artificial. A todo el mundo le gusta la idea de que Estados Unidos se apropie de este territorio y cree miles de puestos de trabajo. Y no quiero hacerme el tonto, pero la Riviera de Medio Oriente podría ser absolutamente maravillosa. Ucrania, otro conflicto que suscitó el interés de Trump. Ante el estancamiento de una guerra que prometió resolver en 24 horas, Donald Trump cambió de modo de acción. No dudó en criticar a su homólogo ucraniano durante una visita a la Casa Blanca. Debes estar más agradecido porque no tienes las cartas en la mano. La reunión con Vladimir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto fue considerada una ofensa para las potencias occidentales. Siempre he mantenido excelentes relaciones con el presidente Putin. Hemos tenido numerosas reuniones, a veces difíciles, a veces productivas. Nos ha molestado la campaña de desinformación rusa. Eso ha complicado un poco las cosas, pero él lo ha entendido. Pero las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos no se limitan a Europa. El presidente estadounidense multiplicó las declaraciones ofensivas contra los países de América Latina, en primer lugar contra Venezuela. Todo empezó con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, atacando a embarcaciones que supuestamente transportaban droga a Estados Unidos. A principios de enero, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro reveló sus verdaderas motivaciones: el control del petróleo venezolano. Ahora su interés por Groenlandia preocupa a la comunidad internacional. Y a pesar de la oposición de sus aliados, Donald Trump insiste en controlar Groenlandia. Desde su red social, Truth Social, Trump ha lanzado una ráfaga de publicaciones esta madrugada. Criticó por un lado duramente al Reino Unido por ceder soberanía en el Índico, filtró mensajes privados de líderes europeos y compartió imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran Groenlandia, Canadá y Venezuela como territorio de Estados Unidos. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En una publicación extensa, Trump califica de acto de gran estupidez y debilidad total la decisión del gobierno británico de ceder soberanía de la isla Diego García a Mauricio, sede de una base militar conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido.
y lo vincula directamente con su insistencia en adquirir Groenlandia, territorio semiautónomo administrado por Dinamarca. Que el Reino Unido regale un territorio tan importante es un acto de gran estupidez y es una de las muchas razones de seguridad nacional por las que hay que adquirir Groenlandia. Dinamarca y sus aliados europeos tienen que hacer lo correcto. En otra publicación comparte lo que parece ser un mensaje privado del presidente francés Emmanuel Macron, en la que el mandatario europeo le confiesa que no entiende lo que Estados Unidos está haciendo con Groenlandia. Trump luego publicó también una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, donde acuerdan reunirse en Davos para discutir el tema y remata: Como les expresé a todos muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. En eso todos estamos de acuerdo. Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Lo respalda con imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran izando la bandera estadounidense en Groenlandia junto a su vicepresidente y secretario de Estado. Mientras la Unión Europea considera contramedidas y Dinamarca reafirma su soberanía, Trump parece disfrutar recordándoles en su estilo poco diplomático y burlesco que en su visión la verdadera seguridad se negocia con fuerza. Seguimos hablando de esta disputa interna de la OTAN que marca la agenda porque, por un lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha insistido en que no van a abandonar Groenlandia, pero que espera que no haya que llegar al punto de activar el llamado bazooka comercial, la medida que tiene en estos momentos sobre la mesa la Unión Europea para responder a las amenazas de Donald Trump. Mientras, por otro lado, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo no poder descartar la vía militar para defenderse de Estados Unidos, en teoría, ¿no? Su propio aliado. No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se descarta. Este líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo, pero debemos enfatizar que Groenlandia forma parte de la Alianza Occidental, la OTAN, y si se produce una mayor escalada, también tendrá consecuencias para todo el mundo exterior. Mientras tanto, en Davos, en Suiza, avanza el Foro Económico Mundial, precisamente en medio, ¿no?, de estas crecientes tensiones inéditas entre los aliados occidentales. De hecho, en su discurso en Davos, el presidente francés Emmanuel Macron ha defendido la soberanía europea y ha denunciado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con nuevos impuestos aduaneros a los países europeos, como decíamos, que, como Francia, han enviado tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca. Es claro que estamos llegando a un punto de inestabilidad y de desbalance, tanto de la perspectiva de seguridad y defensa y la economía. Miren la situación en la que estamos. Miren, un cambio hacia la autocracia en contra de la democracia, más violencia, más de 60 guerras en 2024, un récord absurdo que entiendo que algunas de ellas estaban arregladas. El conflicto se ha convertido en algo normalizado. Está expandiéndose el espacio a lo digital, a lo informático, al comercio. Además, el cambio es un cambio hacia un mundo sin reglas. Seguimos hablando de Francia, pero vamos al plano interno porque el primer ministro Sébastien Lecornu ha recurrido finalmente al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación al menos de una parte de los presupuestos, la referente a los ingresos, sin votación parlamentaria, contrariamente a lo que había prometido, ¿no? La decisión, que según el primer ministro cuenta con el apoyo del presidente Emmanuel Macron, implica que el gobierno se somete a la confianza de la Asamblea Nacional, donde la Francia Insumisa y Agrupación Nacional han anunciado ya mociones de censura que, de momento al menos, no contarían con el apoyo necesario para tumbar al tercer primer ministro en un año y medio. El Parlamento no puede asumir plenamente su responsabilidad de proporcionar un presupuesto a la nación, lamentablemente debido a las acciones de varios grupos vinculadas a las acciones políticas de diferentes grupos políticos que tendrán que responder por esto ante el pueblo francés y ante la historia. El Gobierno asume su responsabilidad con la primera parte de los ingresos del proyecto de ley de presupuesto para 2026.
Cambiamos de tema y a continuación actualizamos la situación de los trenes accidentados en España. Este martes el rey y la reina acudieron al lugar del siniestro para prestar acompañamiento a las víctimas, a las familias más bien de las víctimas y a los trabajadores que están en las labores de rescate. En tanto, siguen los esfuerzos por reconocer las identidades de los fallecidos, que hoy suman 42, y para encontrar a los más de 40 desaparecidos. Ciro Cueva Verena nos amplía. Sigue la consternación en España por las víctimas del accidente ferroviario. Mientras en Madrid las banderas ondean a media asta, la realeza española se acercó al lugar del siniestro. El rey Felipe y la reina Leticia presentaron sus respetos y ofrecieron apoyo a las víctimas y los rescatistas. En tanto continúan los trabajos para encontrar a los alrededor de 40 desaparecidos. Para las tareas de reconocimiento de las víctimas, la Guardia Civil desplegó perros rastreadores para buscar evidencia que ayude a identificar los restos de los fallecidos. Mientras pasan las horas, los familiares de los desaparecidos se mantienen en vilo, como el caso de esta mujer, esposa de un pasajero de origen boliviano. Angustiados porque no están aquí, familia, pues además del niño solo me tiene, digamos, a mí cercanos. El resto están en Bolivia y están esperando noticias, sobre todo sus padres, que son bastante mayores. No tengo respuesta para dar. Sí, la verdad que no, hasta que no lo vea no puedo perderla. Además de las labores de búsqueda y reconocimiento, la Cruz Roja también desplegó unidades de apoyo psicológico para las familias que acudieron al lugar del accidente. El dispositivo se atendió a 300 personas a lo largo del día de ayer, cerca de 150, entre 35 y 40 familias, y durante la noche se han quedado por aquí 50-55 personas. El ministro del Interior afirmó que se están desarrollando tareas de observación sobre las vías y los vagones para determinar las posibles causas del accidente. Al momento no tienen mayores certezas y están elaborando hipótesis, remarcó el funcionario español. Vamos ahora hasta Siria, porque el gobierno de facto de Ahmed al-Sharaa anunció un cese el fuego de 4 días y un acuerdo con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para que se retiren de ciertas zonas de su bastión en la provincia de Hasek. Las fuerzas kurdas, por su parte, dijeron que están comprometidas con el alto el fuego acordado con el gobierno de al-Sharaa, siempre y cuando el grupo no se exponga a futuros ataques. Etel Bonet nos amplía. La tregua en el noreste de Siria ante el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias atraviesa su momento más delicado desde el alto el fuego alcanzado el pasado 18 de enero. La presidencia siria anunció que ha dado 4 días a las fuerzas democráticas sirias para aceptar un plan de integración práctica de la provincia de Al-Hasaka bajo control estatal. La medida equivale a un ultimátum político que busca poner fin a la autonomía kurda en esta región estratégica. En paralelo, el Ministerio de Defensa declaró su disposición total para asumir el control del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones que albergan combatientes del grupo yihadista. Damasco afirma haber informado a Estados Unidos de la retirada de las fuerzas kurdas de estos centros de detención y asegura estar listo para evitar cualquier vacío de seguridad. Washington respalda este proceso, aunque reconoce que persisten riesgos, un alto el fuego inestable, choques esporádicos y desconfianza por las partes. Fuentes estadounidenses señalan que la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio, acompañada de garantías sobre los derechos políticos y culturales, es vista como la mejor vía para evitar una nueva escalada y prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. La tensión se agravó tras la fuga de al menos 200 presos yihadistas de la prisión de Al-Shaddade durante enfrentamientos en la zona. Más de un centenar han sido recapturados mientras continúan las operaciones de búsqueda. El ejército sirio refuerza posiciones en el este del Éufrates mientras los combates bajan de intensidad en algunos sectores. La negociación entra en cuenta atrás. El control de Al-Hasaka y de las prisiones del Estado Islámico se ha convertido en el núcleo del pulso entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. A continuación, en contexto. Ya está en el estudio el María Angulo. Muy buenas tardes, él. Buenas tardes también para ti, Rosa. Hoy vamos a hablar de que coinciden, ¿no? De hecho, este primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump con la apertura oficial del Foro Económico Mundial
y vamos a hablar precisamente de cómo el presidente estadounidense es el gran protagonista de Davos, ¿no? Así es, Rosa. De hecho, como bien lo mencionas, este encuentro, el Foro Económico Mundial, que como bien dice, se lleva a cabo en Davos, Suiza, con la participación de más de 3.000 dirigentes políticos y empresariales, y que será encabezado por la mayor delegación estadounidense en acudir a esta cita, que recordemos reúne a la élite global. Se da en un contexto de abiertas amenazas, tanto económicas como militares y territoriales, por parte del líder republicano Donald Trump, que según expertos llega a este foro, Rosa, más agresivo y ambicioso que nunca. Tanto así que hay quienes describen este encuentro no solo como un hecho histórico en un panorama de conflictos en curso, sino como la que sería quizá la última oportunidad para salvar el llamado viejo orden mundial. ¿Por qué? Porque con la latente amenaza de tomar control de Groenlandia y luego de haber intervenido en Venezuela y haber capturado a Nicolás Maduro, Estados Unidos se muestra como un factor dominante en un escenario en el que analistas llaman al diálogo, en un mundo en el que a su juicio se asoma una especie de precipicio en materia financiera y geopolítica. Sobre cómo incide puntualmente el papel de Trump en este encuentro, es claro que vemos a un mandatario que va rumbo a Suiza con cada vez más confianza y en el poder que tiene también sobre el orden global, y con la disposición de valerse de herramientas como por ejemplo la implicación de aranceles por parte de su gobierno para menguar las aspiraciones de quienes intenten, Rosa, interponerse ante sus planes. Hablamos claramente de las intenciones puestas sobre la mesa de imponer un nuevo paquete arancelario a los aliados de la OTAN que rechacen su plan de tomar poder y control de Groenlandia. Esto le da de alguna forma un giro a lo que se esperaba hace tan solo pocas semanas, que era que Trump, con su participación en el Foro de Davos, eventualmente anunciara más medidas de su plan de paz para Gaza, así como también el posible establecimiento de un acuerdo de reconstrucción para el territorio ucraniano. Y antes de que Donald Trump haya ni siquiera llegado, ¿no?, físicamente a Davos, ya hay medios que, a raíz de esto que comentas, como por ejemplo el New York Times, titulan que el drama de Donald Trump ha llegado a Davos. Así es, y no es gratis. En efecto, este martes 20 de enero, medios como The New York Times analizan la retórica de Donald Trump y ponen la lupa sobre sus más recientes amenazas, calificándolas como una suerte de espectáculo que le da la vuelta al mundo y que pone en jaque justamente ese orden global en el que, si bien Estados Unidos siempre ha jugado un papel crucial como potencia económica y militar, tras su regreso a la Casa Blanca en su segundo mandato no consecutivo, ha logrado encaminar su política hacia una línea marcada por las intimidaciones. En este texto, Rosa, por ejemplo, vemos como el principal diario estadounidense señala que tanto la inestabilidad de los mercados como la amenaza que se cierne sobre Groenlandia son inevitablemente focos de este foro, en el que desde ya el ambiente es de inquietud. Incluso hablan sobre ese llamado factor Trump, del que tanto se analizó en la campaña, que finalmente lo llevó a ser reelegido como presidente por segunda vez, y que ahora es descrito como una combinación entre un líder de temperamento desafiante e impulsivo que está gestando una suerte de disrupción en el sistema, por lo que resulta no solo interesante, sino también necesario entender por qué este foro de Davos no es igual a los demás, porque se convertirá de alguna forma, Rosa, por decirlo así, en el centro del mundo esta semana, en días desde algo insólito que está por ocurrir. Pues como bien decíamos, Trump todavía no está en Davos, sino que sigue en Washington y acaba de comparecer en la Casa Blanca. Vamos a conectar en directo. Ese es el aniversario, el primer aniversario, el 20 de enero. Ha sido un periodo increíble. Tenemos un libro que no les voy a leer, pero estos son los logros de lo que hemos producido. Página tras página tras página. Cosas individuales. Podría quedarme y leerles por una semana y no terminaríamos. Pero hemos hecho más que cualquier administración de lejos. En términos de ejército, en términos de acabar guerras, en términos de completar guerras. Nadie nunca ha visto nada así. Creo que es apropiado porque Minnesota
está en tantas discusiones. Le digo esto a la gente todo el tiempo. Están muy ocupados haciendo otras cosas y no hablan como deberían hablar. Están arrestando asesinos, narcotraficantes, mucha gente mala. Estos algunos de la gente, de las personas recientes. Puedo mostrarles algunas de las personas. Muchos de ellos asesinos. Todos son de Minnesota, nada más de Minnesota. Dije, ¿por qué no hablan de esto? Porque la gente no sabe. ¿Quieren vivir con esta gente? Asesino internacional. Esta es gente que estaba viviendo, porque ahora están arrestados. Estaban en la cárcel, en los países de donde vienen, países que nos respetan, los pusieron ahí antes, no nos respetaban. Con Biden no hubiera ocurrido y Biden no hubiera hecho esto, porque los dejó a todos entrar. Mire, si no hubiera habido esta política de fronteras abiertas con Biden, nada de esto. Todo el tiempo que hemos pasado hablando de Minnesota y todo lo demás, muchos de estos vienen de otras partes del mundo. Mire, la anterior administración, uno tras otro. Bueno, estas son personas horribles. Todos son aliens criminales ilegales. Hay muchos casos, asesinos, narcotraficantes, mentalmente insanos. Algunos de ellos fueron asesinos brutales. Están locos, asesinos que están locos. Esto es solo en Minnesota. En California es peor. En otros estados es peor. Minnesota, el crimen es increíble, el crimen financiero es increíble. Y el problema es que, ya que los agitadores y los insurreccionistas, como sea, hacedores de problemas, son pagados, son agitadores pagados. Nadie habla del hecho de que 19 mil billones de dólares como mínimo se ha perdido en Minnesota. Esto se debe en gran medida por somalíes que han asumido. ¿Pueden creerlo? Y ellos no. Mire, es gente con un IQ bastante bajo. Otra gente lo resuelve y sacan dinero y salen a comprar Mercedes-Benz. Salen de allá, no tienen dinero, nunca han tenido dinero, nunca han tenido una vida, nunca han tenido un gobierno, ni un país. Básicamente no hay país. Somalia ni siquiera es un país. No tienen nada que se parezca a un país. Y si es un país, es considerado básicamente el peor del mundo. Vienen acá y se vuelven ricos, no tienen trabajo. Se me dijo que Ilhan Omar vale ahora 30 millones de dólares. No tenía un trabajo. Es una congresista torcida. Aquí hay otro. Por cierto, acabamos de... Mire, todo esto, todo es lo que está haciendo ICE. Es un trabajo peligroso. Esta gente es agresiva. Armas. Este hombre aquí es bastante malo. Estoy pasando por esto porque creo que tenemos suficiente tiempo. Hay un hermoso lugar allá en Suiza. Estaré allá. Estoy seguro que mucha gente me espera con mucha alegría. En Suiza no saben de esto. No tienen ese problema. Tienen otros problemas, pero no tienen ese problema. Miren, asesinó a alguien. Y esta es gente agresiva. Todo eso se le permitió entrar al país por la política de fronteras abiertas. Es una de las políticas más tontas. Mire, hombres en deportes de mujeres es terrible, pero que las fronteras se abran para que el mundo entre narcotraficantes, prisioneros. Venezuela es un ejemplo, abrió sus prisiones hacia Estados Unidos. Es una de las razones por las que todo está pasando con Venezuela. Mire, ahora estoy amando a Venezuela. Han estado trabajando con nosotros muy bien, ha sido muy bueno. Una mujer increíblemente agradable. También hizo un trabajo increíble, como ustedes saben, hace algunos días. Estamos hablando con ella. De pronto podemos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, de pronto podemos hacer eso, pero estamos lidiando con la gente, la presidenta, el resto de gente en Venezuela.
Nos ha estado yendo bien, las compañías petroleras se están alistando para hacer grandes inversiones. Incluso Arabia Saudí. Mire este otro. Estas son, mire, todo esto es Minnesota, cada uno de ellos. Es un solo estado de muchos. Y estas personas, veamos, hasta ahora todos son personas que vinieron de fuera del país. Se les permitió ingresar por el dormido Joe Biden, el torcido Joe Biden, llámenlo como quieran, ambas está bien. Él estaba dormido y era un torcido. Fue el peor presidente que jamás hemos tenido. Y hemos tenido unos muy malos. Puedo decirles, todo lo que hay que hacer es ver el comercio. No se están aburriendo, ¿cierto? Espero que no. Pero esta es gente que tienen que ver. Violación, agresión agravada con arma, muchos otros crímenes. Pandillero, una de las personas más agresivas por ahí. Esta es gente ruda. Esto es lo que la gente está intentando proteger, porque todo lo que ICE quiere hacer es sacarlos del país, llevarlos a prisiones, cárceles, instituciones mentales de las que vinieron. Eso es todo lo que quieren hacer. Son patriotas y tienen que ser abusados por idiotas como Don Lemon. Mire, es un perdedor. Vi cómo andaba en esa mesa, es terrible. Tengo mucho respeto por ese pastor. Él era una persona muy tranquila. Fue acosado. Lo que hicieron fue horrible ayer. Mire, 24 cargos, 24 veces arrestado. Estos no son cargos, estos son convicciones. Gente que llega fuera del país, ¿ustedes creen que va a estar mejor acá? 24 veces puesto en prisión, ¿va a verle mejor acá? Así no funciona. Este es un asesino, uno de muchos, uno de muchos. Todo lo que quieren hacer es sacarlos del país. Y se nos enfrenta con insurreccionistas, agitadores pagos. Son pagos. A todos les han pagado. Mire, me pareció terrible lo que pasó con esa mujer a la que le dispararon. Yo entiendo ambos lados, pero cuando ella recibió el disparo, había otra mujer que estaba gritando, ¡qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Lo vieron, ¿no? Era muy duro. Como una cantante profesional de ópera, hablaba muy duro, muy profesional. No era una mujer que estuviera herida como, oh, mi corazón me duele. Era una profesional. ¡Qué vergüenza! Estaba gritando, ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Dije, no, esa no es una persona normal, es una profesional. Estos son agitadores profesionales, gente profesional que quiere ver que nuestro país le vaya mal. Pero eso no va a pasar porque somos el país más candente en cualquier parte del mundo a pesar de esto. Miren eso. Todos son criminales, no van a ser mejores, no van a comportarse mejor acá. Yo podría mostrarles miles. Tenemos como 3,000. Nada más en Minnesota. ¿Cuál es la cifra, Carol? 10,000. 10,000 criminales arrestados en Minnesota nada más. 10,000 criminales. Y estos son criminales serios. ¿Cómo puede un sitio con 10,000 criminales? ¿Cómo puede haber un Estado? Y aún así están combatiéndonos. Mire, él sigue asintiendo. ¿Usted está de acuerdo conmigo, cierto? Me gusta. No sé quién es, pero me agrada. Él sigue diciendo que estoy en lo correcto. Obviamente está del lado correcto. Mire, estos son desagradables. Tomamos estas montañas de papeles, como muchos otros. Podría pasar 30 veces, podría mostrarles 30 veces lo que les estoy mostrando ahora. Relaciones con Hezbollah, este está bueno. ¿Por qué les permitimos entrar a nuestro país? Nada más estoy viendo estos cargos.
bastante increíble. Muchos asesinos, muchos asesinos. Gente que asesinó. Lo que hace ICE y la patrulla fronteriza es increíble. Mire, Paul Pérez y yo, su grupo es increíble. Principalmente son hispanos, 60% son hispanos, ¿saben? Ellos hablan de los hispanos. Principalmente son hispanos, ¿cierto? Es gente increíble. Dicen que discriminamos. No, y yo amo a la gente hispana. Son gente increíble. Emprendedores, tienen de todo. Me fue muy bien. Tuve unas cifras que nadie nunca había recibido desde la perspectiva de un republicano. Pero incluso si uno observa Texas, gané en toda la frontera entre Texas y México. Esto nunca había pasado antes, nunca nadie había hecho nada de esto.